Gracias a Dios, damos una vez más. Estamos en vivo y en directo desde el estado de Sioux Falls en Dakota del Sur, en Estados Unidos. Les enviamos un saludo desde la casa de la familia Croft. Okay. Siempre les tengo ya meses y no se me acuerda el apellido. Okay. Estamos en este hogar nuevamente, nos han pedido estar aquí hasta que nos corran de este lugar. Así que estamos aquí dando los estudios de la palabra. Es un privilegio poder llegar ante ustedes. Y damos un saludo como de costumbre a los hermanos, amigos que nos escuchan a través de las redes, nos ven en las redes sociales. Gracias a los que nos permiten llegar hasta su casa, hasta donde usted está, a los ministros, pastores que nos honran con su presencia. También si usted vive en el área de Dakota del Sur, en Sioux Falls, Minnesota, Iowa, ciudades circunvecinas, queremos tomar esta oportunidad para invitarlos a nuestra primer gran campaña evangelística que estaremos teniendo el 28, 29 y 30 de este mes de septiembre. Tendremos un invitado desde California, el evangelista armenio libanés Gregory Barzumian. Él va a estar predicando la palabra con nosotros. Es un siervo que conozco desde los 80s. Es un hombre sencillo, que Dios lo usa mucho. Y va a estar ministrando 3 días con nosotros. Así que si usted quiere acompañarnos, lo invitamos. La dirección va a ser 506 North Kiwanis Avenida, en la ciudad de Sioux Falls. El viernes 28 va a ser a las 7 p.m. El sábado 29 también a las 7 y el domingo 30 va a ser a las 3 p.m. Así que si usted gusta asistir, contáctenos. Si usted es pastor de una iglesia y le gustaría asistir y acompañarnos, sería un privilegio tenerlo con nosotros. No se van a dar cartas, es una invitación abierta para que guste venir. Ya contamos con el apoyo de la iglesia Ebenezer de aquí de Sioux Falls, el pastor Omar Viñales, la iglesia de Dios, pastor Oscar Mata también va a estar acompañando, y van a estar los ministros americanos de nuestro movimiento de la ABC. Así que va a ser algo muy lindo. Así como está, hermano, vamos a continuar con nuestra trayectoria en el Evangelio de Mateo. Damos la bienvenida a los que están entrando ya por la línea, a cada uno que está en las diferentes congregaciones. Y enviamos un saludo, como es de costumbre, hasta Nicaragua, a Radio Manantial de Vida, 89.3 FM, en Pueblo Nuevo, Estelí, en Nicaragua. Gracias al pastor Aristides Matei González, que transmite estos estudios a esa área de Nicaragua. También el pastor Oswaldo y Rosy Escalante, desde Compton, California, transmiten también el mensaje de radio, por la radio que tienen ellos también, allá en Compton. Un saludo también a los de esa estación de radio. Gracias, hermano, porque Dios nos ha abierto esas puertas sin tocar, hermano. Dios nos ha permitido tener ese privilegio. Así como está, quiero que sigamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 14 en adelante. Hemos estado estudiando el Evangelio de Mateo. Hemos visto, hermano, que Mateo es el puente que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si no estuviera el Evangelio de Mateo, el Nuevo Testamento no tendría mucho sentido. Pero Mateo es el puente que une los dos testamentos. Mateo es el único evangelio que dice para que se cumpliera como fue dicho, como está escrito. Entonces el Evangelio de Mateo nos está presentando a Cristo como rey, como una realeza. Fue escrito para los judíos. De ahí viene Marcos, hermano, que fue escrito para los romanos. Nos muestra a Jesús como un siervo, como un esclavo. Y viene Lucas, que nos muestra a Cristo en su humanidad, lo muestra como hombre, fue escrito a los griegos. Y por último está el Evangelio de Juan, que fue, hermano, escrito a todo el mundo y muestra a Jesús como el Hijo de Dios, muestra su divinidad como hombre y como Dios. Interesante. Entonces, Mateo, hermano, en los primeros 10 capítulos nos muestra cómo es que el rey se está dando a conocer. En el capítulo 8 y 9 nos va a mostrar el poder que el rey tiene.
Interesante. Y nos quedamos en el versículo 13 la última vez. Y quiero que lea conmigo Mateo 8:14. Oiga lo que la palabra dice. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Padre amado, te damos gracias por este día, gracias porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra fuerza, Señor, el gozo de tu espíritu, nuestra fuerza es. Y ahora te pedimos, Señor, que en esta tarde tú hables a nuestra vida, a aquellos diferentes hermanos, amigos que nos ven por las redes sociales, a los ministros, a los hombres, mujeres que te sirven en diferentes países. Bendíceles, Señor. Pedimos por cada uno que está viendo que tu bendición sea con ellos, así como con cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos por esta bendición. Háblanos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Interesante. Fíjese que después de que el Señor sana al centurión, quiero que usted note algo. Cuando uno lee, hermano, si usted recuerda, en el capítulo 8 dijimos, hermano, que en el tiempo que fue escrito este evangelio, que fue escrito el Nuevo Testamento, había, hermano, dentro de lo que era la costumbre judía, de lo que era la cultura judaica, tres tipos de personas que eran despreciables en la sociedad. Primero era leproso. ¿Por qué razón? Porque la lepra se consideraba una maldición y no había cura y no sabían cómo se transmitía o cómo se contagiaba. Entonces la gente los tenían aislados y el leproso tenía que estar lejos de la ciudad, y cuando entraba tenía que gritar inmundo, inmundo, y tenía que estar a 150 pies de la gente, no podía acercarse. Ahora, eran mal vistos ellos. Segundo, los gentiles. Los gentiles, si usted recordará, los judíos tenían una oración, los rabinos, decían ellos, Señor, te doy gracias porque no fui perro, ni gentil, ni mujer. Era la oración que hacían ellos. La mujer era vista como una la tenían en una forma muy inferior. Sin embargo, el Señor empieza haciendo milagros y sana a dos personajes que eran odiosos a esa sociedad. Primero a los leprosos. Él tocaba la lepra y la ley no permitía que se tocara un leproso. Sin embargo, el Señor los tocaba. Segundo, hermano, le contestó la oración a un centurión, a un gentil. Y más adelante vamos a ver que él sana, hermano, a una mujer. El Señor empieza sanando lo que era detestable para la comunidad. Ahora fíjese. Después de que sana al siervo del centurión, dice claramente que Jesús, al llegar a casa de Pedro, encontraron de que Pedro, su suegra, estaba enferma. Ahora, ¿por qué es importante este pasaje? Porque muchos han enseñado que Pedro fue el primer papa. Eso la Biblia no lo registra así. Es algo que se le ha tomado a cierta tradición religiosa por ahí. Pero fíjese que los requisitos de un papa es no estar casado. Y Pedro tenía suegra. Entonces eso descarta la posibilidad de que Pedro fuera el primer papa, porque era un hombre casado. Interesante. Ahora, sigamos adelante. Entonces dice que llegó, y lo primero que el Señor al entrar notó que la suegra de Pedro estaba enferma con fiebre. Y lo que el Señor hizo en el momento que entra, la toca, y al tocarla a él, se fue la fiebre, la sanó. Ahora fíjese. Y al nomás la señora fue sana, lo primero que hizo levantarse y empezó a servir al Señor y a sus discípulos. Interesante. Ahora,
De ahí me dice el versículo 16, al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Ahora, fíjense que es interesante cuando lo que Jesús sucede en el ministerio de él. Al momento, hermano, que empieza a correr la fama del ministerio de Jesús, dice la Biblia que al atardecer le trajeron a aquellos que tenían demonios. Ahora, quiero explicar eso. ¿Podrá un cristiano estar poseído? La respuesta es no. Porque una posesión es cuando hay un control absoluto. La persona tiene, el enemigo tiene controlado el cuerpo, el alma y el espíritu. Y el creyente no puede estar poseído porque donde mora el Señor no puede morar el enemigo. Ahora, el pueblo de Israel era pueblo de Dios. No estaban poseídos, pero había gente que tenía estorbo. Ahora, quiero explicarle eso por un momento. Cuando hablamos, hermano, del origen de, porque la Biblia tenemos, cuando hablamos del ministerio de Jesús y a través de la Biblia, el Señor siempre, hermano, tuvo confrontamientos con el mundo espiritual. Lo interesante era que cuando hermano, yo me admiro cuando leo la Biblia, porque dice la Biblia, hermano, que él llegaba a la sinagoga. Ahora, tengo que explicarle cómo iniciaron las sinagogas. Si usted recordará, Israel estuvo 70 años cautivos en la tierra de Babilonia, por no descansar la tierra. ¿Se acuerdan que a los 7 años tenían que descansar, que la tierra descansara un año? Y ellos no hicieron caso, entonces Dios se las cobró todas juntas. Fíjese, se fueron 70 años, hermano, ellos a esa tierra cautiva, cautivos a esa tierra de Babilonia. Y para ellos ya no estaba el templo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué hicieron los líderes religiosos? Empezaron a ver en el área de Babilonia, donde encontraban mínimo 10 varones hebreos. Ahí mismo formaban lo que era una sinagoga, que significa un centro de reunión. Entonces, en Babilonia habían diferentes lugares, y cuando había una sinagoga, clavaban una viga enfrente para que la gente que era judía supiera que allí se daban estudios de la ley, estudios bíblicos, si así le quiere llamar. Entonces, al momento que regresan, salen del cautiverio, se traen la costumbre en la sinagoga, y hasta la fecha de hoy, si usted va a una ciudad y no hay 10 judíos, 10 varones, no se puede abrir una sinagoga. Deben haber mínimo 10 hombres, varones judíos, para que haga una sinagoga. Entonces, cuando uno lee la Biblia, Jesús llegaba a las sinagogas, y fíjese, ¿cuántos años estuvo la gente yendo a escuchar a los rabinos, a los maestros de la ley? Pero no pasaba nada. Pero de repente llega Jesús y nomás entra a las sinagogas. ¿Qué es lo primero que pasaba? Se manifestaba los demonios que habían estorbando las vidas de esa gente que seguía la palabra de Dios. Y el Señor, dice la Biblia, empezó, hermano, su trabajo fue romper cadenas, hacer cautivo a esa gente. Oiga lo que dice el versículo 18. Pero 16. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra. Ahora, cuando hablamos, hermanos, de endemoniados, es un tema muy delicado, porque hay gente que ha abusado esto también. Yo he conocido gente, hermano, que van a orar por gente en la iglesia y les dan aceite de oliva para que traguen, para que tomen se echen unos tragos de aceite de oliva, y cuando empieza la náusea, se fuera, fuera. ¿Y qué es lo que están haciendo? Echando aceite de oliva. Ahora, eso no es una liberación. ¿Por qué le digo yo? Porque hay gente, hermano, que uno, fíjese, si alguno es escéptico, soy yo. He visto, los hermanos, les he contado lo que vivimos en México con los hermanos de Ensenada que nos están viendo, hermano. Nosotros vivimos casos en que hubieron casos fuertes. Un caso que no se me olvide, y están los hermanos de Ensenada que nos sintonizan, que me pueden desmentir si es que miento. Hubo un caso de una persona en Ensenada, una señora que estuvo metida en el ocultismo,
Y hermano, me crié en un evangelio donde miraba todo, pero yo lo decía, ¿será o no será? Pero esa vez, hermano, se manifestó. Y cuando se manifestó, el cuarto se enfrió. Y usted le hacía... Y salía humo de la boca, hermano. Donde me impactó a mí fue cuando le cambió la cara y la voz a la persona. Y de repente empiezan las cosas solitas a salir volando en el cuarto. Cuando vi eso dije, esto sí está bigotón. ¿Por qué? Porque estaba viendo, hermano, porque yo quiero que sepa, yo acepté un ministerio bautista hace años. Bautista conservador, donde no se creía nada de eso. Yo no creía en eso. Y cuando empiezo a ver eso, digo, Señor, es cierto. Pero también tengo ese privilegio de ver cómo Dios liberó a esa mujer. Y hubieron casos, hermano, en que mirábamos esto que la Biblia enseña de los endemoniados. Hermano, ¿por qué le digo eso? Porque el mundo espiritual es real. La Biblia dice que el Señor apareció para deshacer las obras del diablo. Amén. Cuando el Señor llega a una familia, el Señor no solamente salva, no solamente transforma, sino que liberta al que esté cautivo. Puede ser que dentro de la familia haya un cautiverio de drogadicción, de alcoholismo, de cualquier pecado que haya. Cuando el Señor llega a una casa, no solamente salva, sino que liberta, rompe. Amén. Ahora, interesante, fíjese, oiga esto. Entonces dice claramente, no pierda esto, hermano, y vayamos al libro de Hechos. A ver si encuentro el pasaje. En Hechos, a ver si me acuerdo dónde está Samaria, el avivamiento en Samaria. Ok, quiero verte más atrás. Ok. Si me yo a encontrar donde nos habla de Felipe, cuando va a Samaria. Se me fue el versículo bíblico. Ahorita lo voy a encontrar. Quiero enseñar algo bien interesante, hermano. Ok. Hechos 8:4. 8:4, vamos a ver. Ok. Hechos 8:4 Ok, fíjese. al 25. Donde dice, fíjese que hay un versículo y como no traje mis lentes, donde dice que ellos quemaban sus libros de magia. Bueno, a ver si ahorita lo encontramos. En Samaria, cuando se convirtió, empezaron a quemar los libros. Ok, ¿por qué entramos en este tema? Porque dentro de lo que es parte del Evangelio está lo que es la liberación. Ahora, ¿qué es la liberación? Déjeme hacer un énfasis, porque estamos hablando de que el Señor expulsó los demonios de la gente. Ahora, ¿sigue el Señor haciendo lo mismo hoy? Sí. 19, ok. Hechos 19. Vayamos a Hechos 19. Es bueno estar casado con una mujer teóloga. Fíjese, Hechos 19, verso 19, fíjese. Quiero que vea conmigo. Sí, en Éfeso, fíjese. Versículo 17 de Hechos 19. Y supieron,
esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de ellos. Okay, estamos hablando de los hijos de Seba, ¿va? Todos ellos y el nombre del Señor era exaltado. Verso 18. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Oiga, quiero que oiga esto. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, calculando el precio, su precio, y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata, buen dinero. ¿Qué es lo que pasó? Llega la iglesia, la gente de Éfeso, y creyó. Pero dentro de esa gente que creyó, dice la Biblia, que habían unos que en su vida anterior habían practicado la magia o el ocultismo. Quiero explicarle algo. Hay gente que nos ve en las redes sociales, que les gusta el evangelio, pero que tal vez están practicando santería, masonería, rosacrucismo, gnosticismo, gran fraternidad universal, espiritismo, todo lo que sea ciencia oculta, hechicería blanca, roja o negra, que viene siendo la misma mona con diferentes sombreros. Oiga, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa gente empieza a escuchar el evangelio, pero necesitan entender que para ellos disfrutar el evangelio completamente, tienen que hacer lo que hicieron los de Éfeso: confesar sus prácticas, agarrar lo que tengan y quemarlo. ¿Para qué? Para que el enemigo no tenga derecho en la vida de ellos. ¿Sabe que hay gente, hermano, que me está viendo, que yo sé que practican la tabla Ouija? ¿Qué es lo que pasa con la tabla Ouija? Es un portal que se abre al más allá. Las tablas Ouija lo inventaron los warlocks, eran los brujos grandes en la antigüedad, y ellos lo usaban para abrir puertas espirituales o dimensionales. Pero el problema es que ahora, hermano, es un juguete que usted lo encuentra en cualquier lado, y la gente, los jóvenes juegan, invocan, hermano, y lo que no saben es que abrieron una puerta. Y nosotros en México tuvimos una liberación de esas, hermano. ¿Por qué razón? Porque un grupito de jóvenes que iban a la iglesia se les ocurrió jugar con la tabla Ouija un viernes en la noche con 2 candelas negras. Y ya sabrá usted lo que pasó. Tuvo que haber liberación. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual es verdadero. Cualquier persona que me esté viendo, que esté practicando el ocultismo, déjeme decirle, el Señor vino para romper las cadenas del diablo. Amén. El Señor vino para que usted ya no sea esclavo de Satanás, para que usted sea libre. Y por eso dice la Biblia que a él le trajeron, regresemos a Mateo 8:16. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados. ¿Qué es lo que la gente entendió? Que este rabino, este hombre, este Mesías, este profeta que estaba surgiendo en Israel, sabían que él tenía la autoridad sobre el mundo espiritual. Acuérdense, hermano, que habían pasado más de 400 años sin haber voz de Dios. Juan el Bautista surge con el mensaje del arrepentimiento, pero nunca sanó a nadie, nunca liberó a nadie. Y él dijo, el que viene tras de mí es mayor que yo. ¿Por qué? Porque el ministerio de él va a ser un ministerio completo. Y cuando el Señor llega, hermano, y dice la Biblia que cuando llegó el atardecer, le empezaron a traer un montón de endemoniados. Gente que no tenía la capacidad de ser libre, el Señor dice que con su palabra los hizo libres. Amén. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor a través de la palabra? Dando libertad al que está cautivo. El que está endemoniado, hermano, el que tiene un estorbo espiritual, debe entender que lo va a liberar va a ser la palabra de Dios. El escuchar la palabra, el mezclarle fe, el creer que Dios te está hablando por la Biblia, eso va a hacer que sea libre la persona. Y dice la Biblia claramente que le trajeron endemoniados y expulsó los espíritus con su palabra. Oiga. Y sanó a todos los que estaban enfermos.
El Señor sigue sanando hoy. Amén. Sigue haciendo milagros hoy. Amén. Sigue liberando hoy. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. El Cristo que nosotros predicamos es un Cristo que al entrar transforma al ser humano. Le perdona sus pecados, le cambias la vida, le da una transformación interna y lo libera de cualquier estorbo espiritual. Ese es el mensaje del Evangelio. Son las buenas nuevas. Fíjese, qué interesante. Verso 17. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. El Señor llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Amén. Por sus llagas fuimos sanados, dice Isaías 53. Amén. Verso 18. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Y a un escriba se le acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahora la pregunta, ¿por qué fue que el Señor le dio esta respuesta a este escriba? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Mira lo que te ofrezco, a ver si quieres. La Biblia no dice que el escriba lo siguió. Ya cuando vio eso, digo, no me conviene. Interesante. Ahora oiga esto. Verso 21. A otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, ¿por qué el Señor respondió eso? Porque en esa cultura, cuando alguien moría, no era un ratito, sino que eran días, hasta un mes, que se hacía esa despedida. Y digo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿A qué se refiere? El que está sin Cristo, Efesios capítulo 2, verso 1, dice que Él nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros, antes de llegar a Cristo, éramos muertos. Interesante. Usted estuvo muerto antes de llegar al Evangelio. Cuando llegó a Cristo, el Señor le dio vida espiritual. Ahora nosotros tenemos vida y buscamos lo de Dios. Interesante. Sigamos leyendo. Verso 23. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Oigan. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oiga esto, hermano. ¿Qué dijo el Señor que iban a hacer? Ir al otro lado. Ahora, cuando entraron en la mar, fíjese, de repente se levantó una tempestad. En esa parte del Medio Oriente es normal porque se junta, hermano, unas corrientes de aire y puede cambiar. Es como en estos estados. De repente, hermano, dice uno, ¡pum!, de repente llueve y así como llueve se va. ¿Por qué? Porque es un corredor donde se juntan los vientos. Pero fíjese, están los discípulos, hermanos, viendo la tempestad y ven las olas. Y lo primero que dicen ellos, ¿qué? Vamos a perecer. Y el Señor durmiendo. ¿Por qué razón? Porque el Señor sabía que tenía que llegar al otro lado. Había una misión que cumplir. Los discípulos se les olvidó la orden. Vamos al otro lado. No le dijo el Señor, a ver si llegamos. Él dijo, vamos a ir. Hermano, y esa es lo mismo que pasa en la vida nuestra.
el Señor nos ha prometido llevarnos, hermano, a la vida abundante. Nos ha prometido darnos victoria, darnos bendición. Pero ¿qué pasa en nuestra vida personal? Está todo tranquilo cuando de repente, hermano, vienen tempestades a la vida nuestra. ¿Y qué es la actitud normal del ser humano cuando ve una tempestad? Rápido entra en aflicción. Sin embargo, uno entiende que si el Señor dijo que había un propósito, Él va a cumplir el propósito en nosotros. Hermano, el problema es que nosotros se nos olvida lo que el Señor dijo y lo único que hacemos es ver la tempestad. Ver el problema, ver la situación y no entendemos que el Señor ha dicho, voy a llevarte de punto A a punto B. Uno debe aprender que cuando la tormenta viene, hermano, es porque viene una bendición de parte de Dios. Amén. Cuando el enemigo se levante contra uno, dice la Biblia que cuando el enemigo se levanta como un río, el Señor levanta bandera, hermano. Amén. ¿Por qué? Amén. Porque es mayor el que está con nosotros. Amén. Hermano, es normal tener batallas espirituales, es normal tener conflictos, es normal tener luchas. Acuérdense, hermano, que la lucha del creyente es para formar carácter, siempre lo he dicho. No puede haber un creyente victorioso si no pasa por pruebas. No puede haber un ministerio con éxito si primero no pasa por la tempestad. El problema es que la tempestad a veces no se va, hermano. Dice, está lloviendo desde que llegué. Pero oiga, lo interesante es entender que el que está conmigo tiene control sobre la tempestad. Y fíjese qué interesante, él le dijo, vamos a ir al otro lado. Y le dijeron, Señor, despierta, ayúdanos que perdemos. Y él le dijo, ¿y cuál es el problema? La tormenta. ¿Qué hizo el Señor? Le habló a la tormenta, al viento, y hicieron caso. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Amén. Ahora, hermano, el Señor permite tormenta en la vida nuestra. Amén. De repente, hermano, vienen problemas, caos en la familia, vienen dificultades, y se nos olvida que el Señor ha prometido que está con nosotros. Tenemos que tener la confianza que aunque haya tormentas, aunque haya conflictos, hermano, el que está en nuestra barca no va a permitir que la barca se hunda. Amén. Qué lindo, hermano, estar uno viendo cuando llegamos, la semana pasada cumplimos 3 años. Increíble. Que llegamos a este estado. Llegamos, hermano. Hubo momentos duros, los ancianos se acuerdan, los hermanos ancianos de la iglesia. Hermano, nos quedamos sin un centavo, hermano, pero sin nada. ¿Y qué me decía mi esposa? Y ahora ya estamos acá, ni modo que nos regresemos, vendimos la casa. Ya ni llorar es bueno. Hermano, mire, ¿y cómo fue Dios de lindo que nos fue metiendo de un lugar a otro? Hermano, nos tocó dormir en el Motel 6, en un cuartito, 2 camas, con 3 hijos, mi esposa, su servidor y 3 perros grandes, hermano. Ahí todos apretados. De ahí, dormir en la iglesia. Arriba de está arriba del... Y de ahí, hermano, fue un show encontrar quien nos rentara hasta que al fin. Pero fíjese, hermano, que Dios nos llevó de un trabajito a otro, hermano, y ahora, gracias a Dios, casa propia, local de la iglesia grande, y con ofertas de trabajo. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que nuestra barca no se va a hundir. No se va a hundir la barca. Amén. Por eso, hermano, usted que está en el evangelio, consiervo que me ve, su barca no se va a hundir. Puede ver, parece como que no hay solución, puede ser como que usted siente que topó el ministerio,
puede ser que la poca gente que tenía se le fue, puede ser que se haya levantado alguien contra usted, puede ser que sea criticado, murmurado, no haya suficiente, pero su barca no se hunde. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel para cumplir su promesa. Usted que me está viendo, que está pasando por momentos de lucha en su vida, en su matrimonio, en su hogar, déjeme decirle, el Señor no lo va a dejar. Él va a estar con usted hasta que cumpla la promesa. Amén. Hermano, ese es el Evangelio. El Señor le dijo, vamos al otro lado. Ahora, ¿por qué se levantó la tormenta? ¿Por qué vino esa lucha contra la barca? Porque cruzando al otro lado iba a haber, hermano, un confrontamiento mayor con el Señor. Estaban, dice la Biblia, Mateo dice que habían 2 gadarenos, 2 endemoniados, hermano, que estos sí estaban poseídos. Interesante, leamos eso. Versículo 28. Cuando llegó al otro lado, a la tierra de los gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo. Interesante. Nomás el Señor pone el pie en ese lugar, en esa costa. ¿Qué pasa? Salen corriendo 2 hombres y se tiran postrados delante de él. Ahora, estos gadarenos, hermano, quiero que entiendan la historia. Cuando Dios dijo a Israel, vayan, entren a la tierra prometida, 2 tribus se quedaron de este lado del Jordán. No quisieron entrar y tomar posesión a la tierra prometida. Una de esas tribus fue Gad, que viene la palabra gadareno, fíjese. Ellos no quisieron entrar a donde Dios los dejó. ¿Por qué? Porque miraron lo verde del pasto, la comodidad, y dijeron, entraremos, lucharemos, pero queremos terreno de este lado. Ahora, pasaron los años, los siglos, y lo que era, hermano, algo de bendición, se convirtió en una apacentadera de cerdos. Oiga esto. Cuando Dios nos promete meternos a la tierra prometida, Él nos dice, entren, conquisten y tomen esa tierra. Esta gente no quiso tomar la tierra que Dios les prometió, se quedaron con su gusto. Y por quedarse con su gusto, hermano, ellos dejaron la bendición que había, que fluía leche y miel en la tierra prometida. Usted recuerda, los esclavos traían un racimo dentro de 2, eran uvas enormes. Pero ¿qué pasó? Se quedaron de este lado de la tierra prometida. No quisieron pasar al otro lado. ¿Y qué es lo que pasó? Hermano, esta gente terminó apacentando cerdos. La prosperidad que no es de Dios nos va a alejar de Dios. Yo conozco gente que ha dicho, hermano, una mosca, hermanos, para mi cafecito. Ya que trae el cielo. Voy a taparlo porque si no, ahí está el papelito, un papelito, aquí está. Fíjese, hermano, voy a explicarle esto. Ahí está. Ahora sí. Cuando uno, hermano, estudia la Biblia, uno entiende que van a haber momentos de pobreza y momentos de riqueza. Van a haber momentos de salud y momentos de enfermedad. A veces, hermano, el creyente reprende al diablo y no es el diablo, es Dios. Ahora, surge la pregunta, ¿cómo hacemos para saber de quién viene la riqueza? Porque estos gadareros, esta tribu de Gad, hermano, ellos no quisieron entrar porque vieron la comodidad. Vieron que era un lugar bueno para sus rebaños. Pero fíjese que cuando pasan los años,
ellos mismos paran apacentando lo que era inmundo en la ley, que eran los cerdos. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque cuando Dios, hermano, trae bendición, hay que conocerla. Fíjese, por ejemplo, yo le he contado que esa temporada que estábamos con mi esposa, los ancianos se acuerdan, hermano, no teníamos, se nos acabó los fondos, no teníamos dinero. Y mi esposa y yo fuimos a aplicar al hospital Avera, al que está aquí. Y me acuerdo, hermano, que los dos nos dieron la cita el mismo día, uno antes que otro. Primero entonces mi esposo estaba afuera esperando la entrevista, hermano, iba a entrar a hacer laboratorio o radiología. Y cuando sale mi esposa, sale seria y me dice, ¿qué pasó? Me dice, quiere que trabaje los domingos. Nos miramos la cara, me levanté y le dije a la recepcionista, muchas gracias, ahí nos vemos. Señor, ¿sigue usted? Gracias, pero no. ¿Por qué? Porque, hermano, no teníamos ni para la renta. Y me ofrecen un trabajo a los dos, donde vamos a trabajar los domingos, y lo primero que se me vino, ¿y la iglesia? Tuvimos que ser sinceros. O agarramos el trabajo, nos comprometemos, y al rato pasamos, en lugar de pastorear ovejas, apacentando cerdos. ¿Por qué? Porque uno debe entender que cuando es de Dios, la bendición no lo va a alejar de Dios a uno. Pero aunque sea un trabajo bueno, fíjese, porque era un trabajo en el área médica los dos. Pero cuando dijeron trabajar domingo, le dije a mi esposa, no es de Dios, vámonos. ¿Por qué? Porque yo sabía que me iba a alejar del ministerio a lo que habíamos venido a esta ciudad y que en lugar de acercarme a Dios, me iba a alejar. Y dijimos no tomar el trabajo. Después, hermanos, Dios nos bendijo con otros trabajos donde sí nos dieron la libertad de poder tener los servicios y no nos afecta en el ministerio. Pero ¿qué pasó? Tuvimos que entender que ese trabajo no era de Dios. Amén. ¿Cuánta gente me está viendo ahorita en la red social que usted ha vendido el culto, el servicio a Dios por un trabajo? No le pudo creer a Dios que Dios le iba a suplir. Hermano, ¿sabe lo que es decirle no a una oportunidad de empleo? Teniendo 3 hijos, 2 perros grandes, 3 perros, la esposa y todo, dije, Señor, no es tuyo. ¿Por qué? Porque toda riqueza, toda prosperidad que nos aleje de Dios, no es de Dios. Ahora, si usted está pasando por una etapa de pobreza, hay necesidad, está teniendo momentos difíciles económicamente, está viéndose apretura económica, pero esa pobreza lo hace buscar a Dios. Esa pobreza es de Dios. ¿Por qué? Porque sea pobreza o riqueza, mientras lo acerque al Señor, es del Señor. Pero si es pobreza o riqueza y lo aleja de Dios, eso no viene de Dios. Ahí es donde uno entiende, hermano, el porqué de las cosas. Entonces, esta gente de Gadara, hermano, estaban ellos apacentando cerdos. Oigan, sigamos leyendo. Fíjese, verso 29. Y gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Oiga, ¿de qué están hablando estos demonios? Ellos saben, oiga, el enemigo sabe cuánto tiempo le queda. Amén. El mundo espiritual, estos demonios le dijeron, Señor, has venido antes del tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque viene el día en que Satanás será echado al lago de fuego. Amén. Luciferiano que me está viendo, usted señor de Luzbel, viene el día que a su padre lo van a tirar al lago de fuego. Al final de la historia, Cristo sale vencedor. Aleluya. Amén. Amén, así es. Si usted decidió seguir a Satanás, escogió el peor partido. El perdedor. Ya. ¿Por qué?
Porque cuando yo leo mi Biblia, Cristo es el que ha vencido. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y fíjense lo que dicen ellos. Has venido antes del tiempo. El mundo espiritual sabe que viene el día en que ellos van a ser echados al lago de fuego. Y el Señor le dijeron los demonios a Jesús, ¿por qué has venido antes de tiempo? Hermano, ellos lo reconocieron. Ellos supieron quién era. Cuando lo vieron, ¿qué dijeron? Tú eres el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Interesante. Oiga, verso 29. Y gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Ahora, qué interesante. Oiga, has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo. Y a cierta distancia de ellos había una piarra de muchos cerdos paciendo. Y los demonios le rogaban diciendo, si vas a echarnos fuera, mándanos a la piedra, a la piara de cerdos. Entonces él les dijo, id. Y ellos fueron y entraron en los cerdos. He aquí que la parra entera se precipitó por un desempeñadero al mar y perecieron en las aguas. Oiga, ¿qué es lo que pasa? Los demonios le ruegan, Señor, si me vas a echar fuera de este cuerpo, me vas a echar fuera, permítese entrar a esos cerdos. Oiga esto, hermano. Cuando los demonios entraron en los cerdos, ¿qué dijeron los cerdos? Ah, no. Yo primero muerto que con este chango encima. Hermano, los mismos cerdos no soportaron tener a los demonios adentro. ¿Sabe que la gente que está endemoniada es gente infeliz? No tienen paz. El diablo les roba la paz, los atormenta, los ataca con el suicidio, los mantiene con depresión, se les va el sueño, mantienen la mente, hermano, cautiva. ¿Por qué? Porque el diablo vino para matar, robar y destruir. Pero Cristo vino para dar vida y vida eterna. Oiga, entonces cuando los cerdos, hermano, sintieron, dijeron, no, prefiero muerto que enchamucado. Y se lanzaron al precipicio. Pues de ahí, hermano, de ahí viene el lechón endiablado. El jamón endiablado. Oiga, hermano, interesante. ¿Por qué razón, hermano? ¿Por qué digo esto? Porque los mismos cerdos no soportaron la presencia de los demonios. El ser humano no fue creado para ser casa de demonios. El ser humano no nació para ser habitado por seres espirituales de tinieblas. Por eso que el ser humano no es feliz cuando es cautivo. Necesita la persona arrepentirse de todo corazón y pedirle a Jesucristo que entre a su vida. Cuando Él entra en la vida del ser humano, hermano, la gente va a sentir lo que es la libertad, va a saber lo que es estar libre, que no tener nada, hermano, del diablo en usted, va a poder vivir, va a poder descansar, va a poder amar, va a poder ver lo que Dios le tiene en su vida. ¿Por qué razón? Porque para eso vino Jesucristo. Los cerdos dijeron, no, prefiero muerto. Prefiero ser chicharrón que endemoniado. Hermano, y por eso esta tarde yo cierro mi Biblia. El ser humano no fue creado para ser un lugar habitado por el enemigo. La Biblia dice que fuimos creados para ser templo y morada del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos da paz, nos da gozo, nos da libertad, nos da esperanza, nos da un propósito para vivir, nos da, hermano, algo que uno no entiende. ¿Cómo es posible pasar por conflictos, pasar por luchas, pasar por pruebas, y sin embargo uno está con un gozo de parte de Dios?
Amén. ¿Por qué razón? Porque para ese propósito fuimos creados. Dios no nos trajo, hermano, a esta vida para que tú y yo fuéramos habitados por espíritus inmundos o demonios. Tú no naciste para ser drogadicto. Aleluya. Tú no naciste para ser borracho. No naciste para ser homosexual. No naciste para ser lesbiana, ni ser un abusador de niños, o un asesino, o un pecador.